Buenas. Hoy toca el wrap-up de octubre. Ya sabéis que como estuve un tiempo sin subir vídeos me retrasé un poquito en los wrap-ups porque a mí me gustaba subir el wrap-up justo el siguiente vídeo que tocara al acabar el mes, ¿no? Para que estuviera muy bien centrado, pero bueno, ya con el siguiente mes me pondré al día como debe ser. En este wrap-up he leído un total de 8 libros y un cómic, así que como tengo mucho que comentar, vamos a ello para que no salga súper largo. El primer libro que leí se llama La novia fantasma de Jansi Cho, que es una autora de Malasia. Y este libro me gustó mucho porque vamos a descubrir un choque de culturas que ocurrió en Malasia durante el siglo XIX, digamos entre los malayos originales de allí, los chinos que emigraron a Malasia, luego Malasia fue como una especie de colonia de Reino Unido, con lo cual había británicos allí también, y también había como muchos portugueses que también emigraron allí, o incluso chinos y malayos que se iban a Portugal. No sé, hubo como una mezcla muy amplia, ¿no? de diferentes culturas. Y ya sabéis que yo disfruto mucho ese tipo de libros donde nos muestran muchas culturas y ese choque entre las culturas. Es una cosa que me apasiona y que siempre que encuentro un libro así lo disfruto muchísimo, ¿no? Como que ya tiene los ingredientes para que ese libro me guste. Este libro en cuestión nos va a hablar de Lilan, que es una chica que era rica antes, pero ahora está como en una época en la que su padre ha perdido todo por no saber utilizar bien la riqueza, ¿no? Y están como en un periodo en el que no son pobres pobres, pero tampoco tienen ya como mucho prestigio, ¿no? Imaginaros que vivimos en una época donde el nombre y el dinero lo son todos y el éxito mayor de una mujer es el de casarse con un buen hombre, ¿no? Un buen partido que le dé estatus, que le dé dinero, ¿no? Y digamos que es un poco intercambio, ¿no? Entre una familia con dinero a otra con dinero para que digamos que el nivel social no baje, ¿no? Entonces cuando se encuentra que ella ya no tiene ese estatus, pues le va a costar mucho más encontrar un marido, ¿no? Es una cosa que preocupa a su padre y a su niñera o criada o como se denomine, porque realmente tiene una importancia mayor, ¿no? Pero a ella no le preocupa mucho porque realmente ya no tiene interés de casarse, o al menos no tan pronto. El caso es que un día le llegará una invitación de pedida de matrimonio. Alguien quiere casarse con ella y esa persona no es otro que un hombre que acaba de morir. Esta es una tradición antigua en Malasia que no era muy recurrente, pero sí era posible. Y era que muchas veces familiares, sobre todo de familias ricas, cuando habían muerto su hijo sin familia o sin descendencia, decidían honrar su memoria casándolo con una mujer viva como para que tuviera una viuda, ¿no? Se creía que de alguna manera pues honraba eso a la persona que había muerto, ¿no? Y le daba como, pues eso, ¿no? Como prestigio, como, no sé, más nivel, ¿no? Evidentemente la protagonista no va a querer aceptar ese matrimonio y luchando para escapar de eso, se meterá por un mundo muy diferente que fue una sorpresa para mí. Yo no me esperaba que la novela fuera por donde fue. Os la recomiendo mucho, sobre todo por el giro tan interesante que tiene, por el choque de culturas que me parece brutal. Me gustó mucho el personaje de ella porque empieza de una manera y acaba de otra totalmente diferente. Y me gusta mucho el tema de descubrir las supersticiones que tienen en Asia, ¿no? Esas mezclas entre el folclore que pueden ver en, no sé, en los fantasmas o en los vivos, en los muertos, ¿no? En cómo honrar a unos, cómo honrar a otros. Como digo, me gustó mucho. Es el primer libro que leo de una autora de Malasia y me pareció espectacular. Tanto es así que ya tengo otro libro de otra autora de Malasia que conseguí posterior a este. Y la verdad es que tengo bastante interés de seguir leyendo sobre este país porque me ha dado mucho más de lo que esperé que me iba a dar. El siguiente libro que leí fue un chasco enorme. El libro se llama Annie John de Jamaica Kincaid o Jamaica Kincaid, no sé cómo se pronunciará. En mi búsqueda del año pasado para buscar diferentes países a los que agarrarme para el reto de viajar leyendo autoras, encontré un país que se llama Antigua y Barbuda, que es una especie de isla que forma parte de las Indias, estas que en uno de sus viajes descubrió Colón. Y no sé, me pareció interesante la historia, había leído muy buenas críticas del libro y allá que me fui. El caso es que empecé a leer el libro y nos va a hablar de Annie, que es una niña extremadamente inteligente, que tiene como una relación con la madre como inicialmente muy de amor, como un amor muy devoto, ¿no? Ve a la madre como un ser endiosado, precioso, no sé, como que está por encima, ¿no? de los demás.
Y cuando llegue a la adolescencia, de pronto todo ese amor se va a volcar en odio. Y aunque en el fondo va a seguir adorándola, por otra parte la va a despreciar, ¿no? Y vamos a ver un poco ese choque todo el tiempo con la madre. El problema es que es un choque que no llega a entender porque no hay un indicio claro de que suceda algo que propicie eso. Simplemente es odio por odio y cada vez va a más. Entonces no llegué a empatizar nunca con Annie. Luego vamos a verlas en el colegio, cómo trata mal a las otras niñas, cómo nos enseña este juego un poco de seducción de si eres el líder o eres el que sigue al líder o directamente eres el que está al final de la cola, ¿no? Es como en la cadena alimentaria, ¿no? Eres como el último eslabón o eres el león o eres la cebra, entonces no hay otra opción. Y tampoco me terminó de gustar ese ideal de valores un poco extremistas que yo no creo que tengan que ser así. No sé, no me terminé de engatusar la historia, no terminé de pillarle el punto a lo que me quería contar. Me gustó el final, el último capítulo me removió algunas cositas, me pareció que estaba muy bien llevado y muy bien hecho y me pareció que me conseguía unir un poquito a la historia, pero ya era un poco tarde para unirme a la historia cuando la estaba acabando, con lo cual fue un poco chasco. El siguiente libro que leí fue el libro de este mes del Club de Viajar leyendo autoras, que si no estáis todavía escrito os dejo por abajo el enlace. Y salió Las pequeñas virtudes de Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg es una autora italiana que tiene muchas novelas, pero también tiene publicados muchos ensayos y muchos conjuntos de relatos, ¿no? Este es un conjunto de relatos, pero es un conjunto de relatos de ensayitos pequeños que ya iba publicando a lo largo de los años en diferentes revistas, en diferentes publicaciones. Y me pareció muy interesante porque hacer ensayos, yo tenía pensado otra cosa en la cabeza, que iban a ser ensayos sobre diferentes cosas, pero son ensayos biográficos sobre diferentes etapas de su vida, contando un poco su impresión sobre diferentes cosas, ¿no? Y es muy interesante este libro porque vamos a hacernos un claro retazo, ¿no? de lo que es la persona de la autora, ¿no? De quién es ella, de la vida que ha vivido, de lo que piensa, de lo que siente. Y creo que es muy interesante ir viviendo las diferentes épocas por las que ha pasado, que me parece que tuvo que vivir una vida fascinante. Y no sé, me pareció muy guay, me encantó cómo escribía. Hubo algunos relatos que me parecieron brillantes y con los que estuve muy enganchados. Hubo otros que no me parecieron tan interesantes, pero en un libro de relatos es imposible que todos tengan el mismo nivel. Por eso muchas veces no suelo engancharme con libros de relatos, porque me cuesta mucho encajar con todos por igual. Pero lo que tengo claro es que ese libro me sirvió para querer conocer a la autora, para querer leer sus obras y le tengo muchas ganas y no será lo único que lea de ella. Creo que sería más interesante leer este libro cuando ya hayas leído el libro de la autora que ya te han gustado, porque creo que cuando ya tienes cierta relación con un autor, ¿no? Ya te gusta y tienes cierta adicción, ¿no? A sus palabras, a cómo escribe, a sus historias, creo que es cuando te interesa conocer más detalles de su vida personal. Y aunque de por sí la disfrutas porque es una vida muy, muy interesante, creo que sería más guay leerlo cuando ya has leído unos cuantos libros de ella. El siguiente libro que leí fue mi favorito del mes y es un libro de Ryu Murakami. Ya he hablado varias veces de él, no es el Murakami de Tokyo Blues, es otro Murakami que en su día fue muy curioso porque lo conocían a los dos como los Murakami en Japón. Y este no tiene nada que ver con Haruki Murakami, este se llama Ryu Murakami y creo que es lo contrario. Ryu Murakami siempre nos suele hablar de historias muy perversas, de los peores temores y de las cosas más horribles que te puedes imaginar, pues eso lo escribe él. Pero siempre le encuentras una crítica, ¿no? O unos temas súper interesantes a los que tratar y de los que opinar. El libro que leí se llama Piercing y nos va a contar la historia de un hombre que todas las noches despierta entre sudores y se queda de pie delante de la cuna de su bebé de 4 meses porque siente el temor de que va a acabar apuñalando con un punzón a su bebé. La historia es muy surrealista, lo sé, pero a partir de esta idea vamos a ir conociendo la psicología del personaje, los trastornos que tiene el personaje, por qué siente eso, vamos a ir descubriendo su pasado y vamos a descubrir que es un psicópata en potencia
y creo que se va a abrir muy bien el debate de si una persona ha sido maltratada de su infancia, siempre tiene que convertirse en un maltratador de mayor, ¿no? Es como que esa idea de que el que te maltrata siempre tiene ese dominio sobre ti, ¿no? Y siempre, digamos que te deja tocado de por vida y no se puede salir de eso. Yo no creo que sea así, pero sí es verdad que muchas veces en las novelas o incluso en la vida real, cuando sucede una desgracia, descubrimos que siempre hay un pasado turbulento, ¿no? Que una persona no es una psicópata porque sí, punto. Siempre suele haber un trasfondo de que ha sucedido algo cuando era joven, cuando era niño, un detonante, ¿no? El caso es que este personaje va a intentar hacer algo, no os voy a contar más, y va a aparecer otro personaje muy interesante que tiene una psicosis parecida a la de él, pero que la frustra de una manera muy diferente. No cuento más porque me parece un libro súper interesante para descubrir. A mí me encantó. Ryu Murakami es espectacular y yo lo recomiendo a todo el mundo, pero creo que no es un libro para todos los estómagos, con lo cual si eres débil de estómago y eres aprensible, pues no creo que sea tu libro, pero si disfrutas de este tipo de historias, pues léelo porque te va a gustar. El siguiente libro que leí se llama Apocalipsis Zetas, el principio del fin, y es la primera parte de una trilogía escrita por Manel Loureiro, que es una trilogía de zombies, la primera orientada en nuestro país, en España. Bueno, en mi país, España. La historia va a estar orientada en Galicia. Yo estuve en Galicia hace un par de años y me gustó mucho. Y entonces, aunque está orientada gran parte de la historia en Vigo, y yo no conocí Vigo, sí habla de Pontevedra, que a mí me gustó muchísimo. Y no sé, creo que lo mejor que tiene el libro es la ambientación, me pareció genial. Quizás porque conocía el sitio o porque me gustaba el sitio, me gustó cómo iba haciendo un recorrido de las zonas por las que pasaba el protagonista, aunque estuviera pues derruido, ¿no? No sé, todas estas cosas que pueden aparecer con un apocalipsis zombie, ¿no? Que es de lo que vamos a ver en el libro. Nuestro protagonista va a vivir eso, ¿no? Un apocalipsis zombie que empezará en Rusia con una especie de infección que no se sabe muy bien de qué es y poquito a poco se irá pues trasladando a todo el mundo, ¿no? Y al final pues a los meses, a los 2 meses, 3, todo el mundo será pues un caos y ya no habrá luz, no habrá internet, no habrá medios de comunicación, quedarán muy pocos supervivientes, en fin, lo que es un apocalipsis zombie. Hay algunos arcos de la trama que no me gustaron tanto porque creo que eran muy largos y no eran importantes para la trama. Luego hay otros que sí que me gustaron mucho, como el último arco, que me encantó. Hay una cosa que me gustó mucho, que uno de los personajes es un gato y el protagonista va a luchar todo el tiempo por salvar a su gato. Y eso me gustó mucho porque en este tipo de historias de zombies o de cualquier tipo de terror, los animales son un poquito el recurso para que muera pronto, para que cree el drama, y los protagonistas no se preocupan mucho realmente por los animales, sino que mueren y a otra cosa, ¿no? Y me gustó mucho ver eso, ¿no? Que el protagonista tiene una relación muy cercana con su gato y es un cariño real y su gato es como más importante que las personas que no conoce, ¿no? Y a mí eso me gustó mucho. Pero hay una cosa que no me gustó nada y es que el libro tiene 430 páginas y la primera mujer que sale en el libro sale en la 400 y no es que el libro esté solo él todo el tiempo, sino que en el libro salen muchos personajes y todos son masculinos. Y eso me dio un poquito de coraje. Me dio un poquito de coraje, la verdad. Pero bueno, voy a leer la segunda parte porque intuyo que ya no será así por cómo acabó. Así que me gustó, lo recomendaría porque se lee súper rápido, es muy adictivo. Pero espero que la segunda parte me guste un pelín más. El sexto libro que leí es El misterio de las 7 esferas de Agatha Christie. Y me hallo muy sorprendido con esa historia. Todos conocemos a Agatha Christie, o bien porque hemos leído sus novelas, o bien porque hemos visto alguna representación en la tele, en el teatro, en otra serie que haga un guiño a Agatha. Y todos sabemos que normalmente sus novelas son muy teatrales, siempre hay un abanico de personajes en un recinto cerrado o en un pueblo donde el investigador de turno, sea Poirot, sea Miss Marple o sea otra persona, va a intentar investigar qué ha sucedido, ¿no? Va a intentar ir indagando a raíz de preguntarle o hablar con otros personajes, hacerse un esquema de qué ha sucedido hasta que descubra quién es el asesino, ¿no? El caso es que esta novela va a ser muy diferente porque nos vamos a encontrar la típica historia de gángsters, de ladrones, ¿no? De que quieren robar una joya o quieren robar algo importante. Es que no estoy acostumbrado a leer eso en Agatha Christie y me sorprendió muchísimo y para bien. La historia nos va a hablar de un grupo de jóvenes que se van a una casa como para pasar los días, ¿no? Y estando en la casa le querrán gastar una broma a uno de los compañeros, ¿no? De los caídos. Por la mañana cuando despierta esa persona estará muerta.
No sabemos qué ha pasado, no sabemos a dónde ha llegado, pero bueno, aquí iniciará el caso y lo más guay es que la protagonista es una mujer y la que va a investigar por derecho es una mujer que se llama Vandel y a mí me gustó muchísimo ese personaje, es una pena que ese personaje solo salga en otra novela más de ella porque debería haberse convertido en una investigadora fiel, ¿no?, de sus novelas porque me parece espectacular, me gustó mucho el personaje. Normalmente los personajes femeninos en ese tipo de novelas suelen tener el papel de femme fatal o de criada o de extra, pero nunca es la investigadora principal. Y no sé, me gustó mucho, lo disfruté muchísimo y la verdad es que me gustaría encontrar más libros de Agatha Christie que tengan este tono y no solo el otro, porque cuando ya has leído mucho es verdad que a lo mejor se te sientes repetitivo y esto es pues aire fresco. El libro número 7 que leí fue Juego de Geralt de Stephen King. Ya sabéis que yo soy muy fan de Stephen King y este libro no suele tener muy buena crítica entre los fans, ¿no?, de Stephen King y entiendo el porqué. Aunque a mí me ha gustado, quizás no es de los mejores de Stephen King, tampoco creo que sea de los malos, pero está justo ahí como en la mitad, ¿no? Como que podría haber sido más y se queda un poco justo. La historia nos va a hablar de Jesse y de su marido Gerald, que van a ir a una casa de campo que tienen para reavivar un poquito la llama, ¿no?, de la pasión que está un poco apagada. El marido se le ha ocurrido hacer un juego sexual que consistiría en atarla a ella y una vez que está atada, Jesse decide que no quiere hacer eso, que no le gusta, que le incomoda, que no se siente cómoda y no sabemos muy bien por qué se pone tan tensa. La cuestión es que el marido va a intentar forzarla y ella, en un momento de tensión, de no querer hacerlo y de querer defenderse, acabará dándole una patada al marido que propiciará un infarto y morirá. El caso es que ella está amarrada y es una casa de campo que no tiene cosas alrededor, que no tiene nada cercana para poder desatarse. Va a comenzar, digamos, un survival, ¿no?, de una persona que intenta sobrevivir, de intentar de alguna manera desatarse y salir de allí. Y hasta aquí todo bien, la trama me encanta, me gusta mucho porque luego la trama tiene detalles que no nos esperamos y que no solo gira en torno a la realidad, sino que hay otras cosas. Vamos a ir conociendo el pasado de Jessie, nos vamos a dar cuenta de que aparte de estar encadenada a la cama, también está encadenada por dentro, ¿no?, a un pasado que no quiere recordar y que la oprime, ¿no?, y que la hace sentirse menos. Y esa es la parte favorita que tuve del libro, los recuerdos de ella, de cómo ella intenta superar un trauma de juventud. Eso me encantó, me pareció súper guay. Pero creo que el libro peca de lento y yo soy una persona que disfruta de las cosas lentas porque me las creo más si tienen un transcurso acorde, si no va pasando rápido el tirón. Me invita más a meterme en la historia. Pero creo que en el caso de esta novela tiene muchas repeticiones, creo que podría haber cortado en muchas partes de la trama y creo que se hubiese relajado mucho la lentitud y además hubiese gustado mucho más a la mayoría de los fans. Creo que muchas veces la gente que lee Stephen King se acerca a Stephen King creyendo que va a encontrar historias ligeras y normalmente ningún libro de Stephen King es ligero porque normalmente todos suelen ser bastante pausados hasta que llega el momento de la acción. Y en este caso creo que se excede de pausado. Y el último libro que leí fue Los cretinos de Roald Dahl, que es un libro muy sencillito, muy divertido como siempre Roald Dahl, que nos va a hablar de un matrimonio muy malo y muy egoísta, que se dedican a hacerse puñetas unos al otro, ¿no? O sea, se dedican a... Yo te hago una trastada, tú me la devuelves, yo te la hago a ti y a ver quién le hace la trastada más grande al otro, ¿no? El caso es que vamos a descubrir que también se dedican a maltratar a animales y va a suceder una cosa con respecto a los animales que tienen, que va a ser muy divertida y muy graciosa. Y nada, ya sabéis que yo amo mucho a Roald Dahl, muchas veces pienso que es una pena que no lo leyera tan joven, porque de chico lo hubiese disfrutado muchísimo. Pero bueno, como lo sigo disfrutando de mayor, nunca es tarde. Estos son los 8 libros que leí este mes y luego leí un manga que se llama All You Need Is Kill, que tiene 2 tomos, que os recomiendo muchísimo porque los vais a leer súper rápido, os va a gustar un montón, sobre todo para aquellos que no estén acostumbrados a leer manga, este se lee súper rápido. Y la historia es una distopía, es un mundo futurista donde unos alienígenas que tienen como explosivo dentro y como que explotan, se dedican a ir acabando poco a poco con los supervivientes de la humanidad. Y existen como una especie de gobierno, una especie de ejército que
creado y está entrenado para ir atacando a estos personajes. Y nuestro protagonista se acaba de unir, va a ser su primer combate esa noche cuando lleguen los alienígenas hechos, los miméticos se llaman, y en su primer día muere. Al morir volverá a despertar 2 días anteriores y se dará cuenta que está metido en un bucle que cada vez que llega el momento muere una y otra vez. Y no os cuento más porque os voy a contar demasiado de la trama, pero existe una película de Hollywood que se basó en este manga, que no voy a ver porque creo que ha cambiado básicamente todo, pero bueno, a lo que me refiero es que es un manga muy bueno y la única pena es que sea cortito porque ya sabéis que soy muy poco amante de los mangas cortos y tampoco de los mangas largos, o sea, en la medida está lo justo, pero bueno, los recomiendo mucho. Y nada, hasta aquí el wrap-up de hoy, espero que os haya gustado, decidme que habéis leído este mes vosotros, si habéis leído alguno de estos libros, qué opináis, si tenéis alguna opinión diferente o coincidís conmigo. Y nada, como siempre, gracias por verme, gracias por suscribiros y hasta el próximo vídeo.